Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, tutorial de Nozick. Robert Nozick es un filósofo norteamericano que nació en Brooklyn, Nueva York, en 1938 en el seno de una familia de judíos rusos. Murió en el año 2002. De sí mismo cuenta que el interés que me acercó a la filosofía, dice, fue claramente político. Aunque se interesó por la filosofía analítica del lenguaje, consideraba que pues, no era el mejor tipo de filosofía que él quería elaborar, y él pues, desarrolló una filosofía política alejada, en este sentido, de los condicionantes de la filosofía analítica del lenguaje. De todas maneras, también reconoce que con la filosofía analítica aprendió a pensar de un modo claro y riguroso. De todas maneras, quiso, sin ninguna duda, superar la filosofía analítica del lenguaje. Su obra más importante, más conocida, más famosa, de las que escribió, de los libros que escribió, es sin duda Anarquía, Estado y Utopía, que es del año 1974, pero tiene otras obras muy importantes también. Por ejemplo, en 1981 Robert Nozick publica Explicaciones filosóficas y pues en esta obra pues aparecen una serie de preguntas que son las clásicas de la metafísica, de la antropología filosófica también. Por ejemplo, ¿tiene la vida algún significado? ¿Existen verdades éticas objetivas? ¿Es libre nuestra voluntad? ¿Qué es la creatividad? Etcétera, etcétera. También escribió pues, otras obras importantes y existe claramente pues, una crítica por parte de Nozick a la idea de que la argumentación filosófica debe ser o es de naturaleza coercitiva. En este sentido, mantiene la libertad de pensamiento y de expresión y de análisis filosófico, pero sin coerciones, sin, diríamos, argumentaciones que obliguen de alguna manera. De todas maneras, él mismo en su filosofía política pues, reconoce la necesidad de ayudar a las clases desfavorecidas, etcétera, etcétera. Pero siempre con argumentos muy potentes, muy poderosos, muy claros y muy profundos, pero sin que expresen coerción. Otro de sus libros significativos, importantes también, es Meditaciones sobre la vida. Y, por supuesto, otras obras que también escribió. Sin embargo, podemos decir que, insistiendo en lo anteriormente dicho, el trabajo ciertamente más conocido y discutido de Nozick es Anarquía, Estado y Utopía. Un libro que en realidad se presentó como una especie de alternativa a la obra de John Rawls, Teoría de la Justicia, que era una obra muy famosa y es una obra muy famosa en el ámbito de la filosofía política, y que el propio Nozick analizó y criticó desde su propia perspectiva política, desde su propio ángulo filosófico o desde su propia interpretación reflexiva. De hecho, dice o escribe el propio Nozick lo siguiente: los individuos tienen derechos, hay cosas que ninguna persona o ningún grupo de personas puede hacerles sin violar sus derechos. En este orden de cosas está de acuerdo con John Rawls, que también busca una justicia para todos, una especie de justicia social general. La diferencia es que Nozick busca otros elementos diferentes para intentar conseguir esa justicia social, aunque también es crítico con la posibilidad de pues, una sociedad ideal o una sociedad perfecta. De hecho, niega esa posibilidad Nozick. Pero pues, el concepto fundamental que maneja Nozick es el del estado mínimo, que, según afirma Robert Nozick, es el estado reducido estrictamente a las funciones de protección contra la fuerza, el robo, el fraude y de obligación del cumplimiento de contratos, etcétera, etcétera. En definitiva, pues es un estado mínimo en el sentido de que refuerza los derechos de los individuos, pero tampoco quiere controlarlos excesivamente ni mediatizarlos en su vida, en su trabajo, en sus relaciones sociales, en su vida social, en definitiva, en el orden social existente. Pero además se puede decir que el estado mínimo es aquel, según las interpretaciones de Nozick, en el que los ciudadanos que pagan las tasas, podemos decir también los impuestos, para que se garantice a todos la protección y la aplicación de los derechos. En este sentido, pues es un Estado que busca el bienestar individual, el bienestar social también, por supuesto, pero
El propio Robert Nozick realiza unas matizaciones que son muy importantes y muy significativas, porque, según él, nadie puede ser sacrificado en favor de la colectividad, en favor de otros. Y además insiste en que la inviolabilidad de las personas significa exactamente que los individuos deben ser respetados como fines. En este sentido se muestra kantiano claramente y reconoce el valor de la ética de Kant, por ejemplo, de la ética formal o de la ética de la dignidad o la ética del deber por el deber en el sentido de su aplicación a los derechos de las personas. En consecuencia, nadie, insiste Nozick, puede imponer sacrificios a un individuo en beneficio de otros individuos y mucho menos el Estado. Por tanto, parece que su intención es replantear la cuestión también en el ámbito de los derechos de los animales, de la diferencia entre hombres y animales. Y el propio Nozick es partidario de diseñar de nuevo el mapa de los derechos de los animales. Incluso Nozick se muestra partidario también de analizar, por ejemplo, la ingesta de carne animal, si eso está justificado éticamente o no, y ahí se pueden establecer también análisis, discusiones, valoraciones éticas, etc. En cualquier caso, diríamos que reafirma los derechos de los animales, del buen trato a los animales, como es lógico, algo que ya está incorporado en las legislaciones actuales de la mayor parte de los estados en el mundo y que pues tendría que ser reconocido universalmente. De hecho, ya lo es. Son reconocidos los derechos de los animales a nivel universal, pero en algunos países pues no se cumplen. Por otra parte, también Nozick reconoce o afirma, podríamos decir, que no existe ningún criterio para establecer cuál es la sociedad perfecta. De hecho, se muestra escéptico acerca de la posibilidad de esta perfección social, de esta sociedad ideal o utópica. Y en este sentido, para remarcar esto y reafirmarlo, Nozick concluye que la idea de que hay una respuesta compuesta mejor que cualquier otra a todas estas preguntas, las preguntas relativas a la sociedad perfecta, una sociedad en la que todos puedan vivir mejor, me parece increíble. En este sentido, considera que hay que buscar la mejor sociedad posible, pero que no hay una sociedad absolutamente perfecta para todos, porque depende de las condiciones históricas, de las condiciones temporales, de las condiciones sociales, de los cambios sociales, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, de la mentalidad de las personas, de los pueblos, de las sociedades, en definitiva. Y tal es así que llega a decir, y la idea de que si la hay, esta sociedad perfecta, sepamos de ella lo suficiente para describirla, es todavía más increíble. En este sentido, Robert Nozick está diciendo que se pueden imaginar infinitas sociedades perfectas, pero que la descripción no deja, según él, de ser algo fantástico y que no tiene credibilidad, supuestamente desde su interpretación. A mí me parece que este planteamiento de Nozick en relación con esto de que no se puede establecer una sociedad perfecta, es matizable, porque puede haber distintas formas de perfección o de acercamiento a esa perfección, o se puede hablar también de sociedades cuasi perfectas o que aspiren a la perfección, o de sociedades mejores. Quizás el término más adecuado sería sociedades mejores o cada vez más perfectas, y eso sí se podría probablemente describir, aunque es verdad que de infinitas maneras, porque habría muy diversas interpretaciones y reflexiones sobre lo que es una sociedad más perfecta o una sociedad mejor. En este sentido, yo creo que sí se podría estar de acuerdo. De todas maneras, es su planteamiento como filósofo. Respecto al estado mínimo, como único estado moralmente legítimo y moralmente tolerable, me parece que es una idea perfectamente válida de Robert Nozick y que no admite discusión, a mi juicio. Además, él insiste en que no existe un solo género de comunidad y una sola idea de sociedad perfecta, y eso es un ideal sin fundamento alguno. En este sentido, sí se podría admitir perfectamente lo que él plantea. Puede haber infinitas ideas de sociedad más o menos perfecta o incluso perfecta. Por otra parte, Nozick dice que la sociedad utópica es la sociedad de los experimentos utópicos,
de muchas comunidades diferentes y divergentes en las que la gente lleva distintos tipos de vida con distintas instituciones. En este fragmento escrito por Nozick se nota que él era perfectamente consciente de la inmensa variedad y complejidad de las sociedades modernas, capitalistas o neocapitalistas o neoliberales, y pues eso también supone pues una gran complejidad a la hora de gobernar, a la hora de establecer políticas, etc. En este sentido, pues una condición que él pone como básica para disponer de estados mínimos es que los políticos deben tratarnos con respeto porque, como él dice, al tratarnos con respeto, porque hay un respeto a nuestros derechos, nos permite individualmente o con quien mejor decidamos escoger nuestros fines y la idea que tenemos de nosotros mismos dentro de nuestras posibilidades. Efectivamente, en este sentido busca la plenitud humana, el propio Nozick también, hay un cierto humanismo en su pensamiento político y, aunque sea consciente de las limitaciones de la vida humana y de la sociedad humana, considera que hay muchas formas de autorrealización personal, de la mejor forma posible, de la forma más amplia, más profunda que se pueda, y eso es algo que él pone en valor y que le parece realmente lo más adecuado, lógicamente. Por tanto, se puede decir que Nozick se encuentra entre las principales figuras de la filosofía anglosajona. Y también, por ejemplo, escribió una versión de lo que era esencialmente un experimento mental que denominó la máquina de experiencias y que consiste en un intento de demostrar que el hedonismo ético es falso. En muchas ocasiones, el propio Nozick trata diversas posibilidades filosóficas, dejando que el lector, y en esto pues es muy avanzado, en cuanto a su pensamiento, sea el que emita un juicio sobre la cuestión. Y eso pues es algo que le engrandece también como filósofo político y como pensador. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último, decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en redes sociales, darle un like a este vídeo o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.